Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad. Las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria. La historia nuestra. En Atardeceres. Señor profesor de historia, nuestro profesor de cabecera, junto a Santiago, junto a Diego, 2022, comenzando esta columna un poco diferente, pero muy importante. ¿Cómo le va, Francisco Punzi? ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo andan? Bien, tranquilos. Y acá, tercer programa de este ciclo, de este año. Muy contentes acá, pasándola bien, pasando buena música con ustedes que salen al aire, las columnas, la verdad, Fran, no nos podemos quejar. ¿Usted bien? Bueno, me alegro mucho. Sí, como siempre. Lo importante está muy bien. El resto hay que empujar para el mismo lado. Bien, ¿cómo vivió el día de ayer, 24 de marzo? Bueno, primero tuve que trabajar, Sí. y después me tuve que venir para casa. Generalmente suelo ir para la plaza y más después de 2 años consecutivos sin poder ir, era importante estar y no pude, pero bueno, iremos el año que viene. Claro que sí. Es emocionante ver a toda la gente que año tras año y de diferentes banderías políticas van a la plaza. Me parece muy muy importante eso. Uh-huh. De los otros, mejor no hablar. Sí. Los negacionistas que dicen que no son 30.000, porque abajo de no son 30.000 significa que estoy de acuerdo con la dictadura, ¿no? Claro, viene por ese lado. Sí, claro. Bueno, por suerte no es la mayoría, aunque hay que combatirlo siempre. Fran, este año le vamos a dar por el lado de cuestiones que desde el ser profe uno va estudiando, va leyendo, se va interesando por algunas cuestiones históricas. Y hoy, ¿qué nos trajiste en cuanto a texto, libro, para comentarnos un poco? Mira, hoy en día está muy en boga los libertarios, Sí. y que recuerdan una época de la historia argentina como si fuese la panacea de la historia. Ajá. Particularmente hablan del centenario de la patria, de 1910, esos festejos fastuosos que se hicieron en 1910 y que recibieron a la infanta Isabel y a diferentes personalidades, mandatarios y personalidades del sí. mundo, como Clemenceau. Bueno, paradójicamente en 1910 los libertarios eran los anarquistas, no precisamente los liberales conservadores que gobernaban la Argentina, que son liberales conservadores que están hoy de hacerse del poder político. El poder fáctico del económico ya lo tienen. Sí, claro. Entonces me parecía interesante que podamos ver ese tramo de la historia, no porque podamos crear un paralelo simétrico entre la realidad y esta, pero sí para entender aquella realidad. Se nos dice que en 1910 Argentina era la 6ª economía, la 10ª economía del planeta, uh-huh. Y te pone más o menos ahí en el ranking. Sí. Lo cual, digamos, en los índices macroeconómicos uno puede decir, bueno, sí, está bien, y es más, te dicen el índice per cápita de la adquisición, sí. Y la verdad es que si no hace falta indagar demasiado como para darse cuenta de todo lo que es esa falacia que hay detrás. Entre 1902, en ese momento el presidente era Julio Argentino Roca, era el segundo mandato, hasta 1910, ocurrieron como mínimo 5 declaraciones de estado de sitio. Ajá. Sí. Existieron 9 huelgas generales, sí. Mientras que posteriormente, en la década del 10, las huelgas generales fueron 2, en 1913 y 1919, que no nos vamos a encargar ahora. Uh-huh. La primera huelga general fue en 1902, que empezó con un levantamiento de huelguistas en Rosario, uh-huh. Iba a proseguir aquí en Buenos Aires, y generalmente se dictaba el estado de sitio precisamente para reprimir. Uh-huh. La cantidad de muertos en cada una de las manifestaciones es realmente abrumadora.
me voy a referir a algunos de esos hechos, como la Semana Roja de 1909. Mirá que no estoy hablando de la Semana Trágica del 19, no estoy hablando de la Patagonia Rebelde del 21, no estoy hablando de los levantamientos en Apalpí del 22, ni de la forestal en el Chaco santafesino. Estamos hablando de la década del 10, donde nos decían que Argentina era el mejor país del planeta, que había plata. Sin embargo, la conflictividad social era muy grande. Sí. En 1902 se establece la ley de residencia. La ley de residencia, que era básicamente todo aquel... Los que venían de afuera. Exacto. Extranjero que residiera en el país y que tuviera ideas anarquistas, o que el poder ejecutivo, no estoy hablando del legislativo, que el ejecutivo dijera, lo estamos dudando, lo vamos a deportar. Mirá. Entonces, todos los huelguistas que eran extranjeros, tenían un gran riesgo de ser deportados. Claro. Anarquistas, socialistas, comunistas, radicales. En 1905 se produce un levantamiento encabezado por Hipólito Yrigoyen, que, bueno, en Buenos Aires no llega ni al mediodía ese levantamiento. Sin embargo, tuvo mayor aceptación en otras partes del país, como Mendoza, en el propio Rosario. Entonces, esas leyes, en este caso esta primera que estoy hablando, venían a, digamos, poner en cuadro a ese sector trabajador. En 1907 aparece una huelga realmente inédita, que fue la huelga de los inquilinos. Mirá. Porque los conventillos, donde vivían, las casas de inquilinato, eran muy caras. Entonces, 200.000 personas salieron por todo el país, concentradas claramente su mayoría en Buenos Aires, a pedir porque bajaran el alquiler. Los alquileres. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? A ver si le suena este nombre. El coronel Falcón salió a reprimirlos. En 1909, esa Semana Roja de la cual hablaba, se hizo, obviamente empezó el 1 de mayo, no era feriado en esa época el 1 de mayo, pero se declaraba una huelga y se iba a la Plaza de Mayo a celebrar, a conmemorar, mejor dicho, a los mártires de Chicago. Y en Plaza Lorea, ahí en Congreso, empieza una represión dirigida por ¿quién? Por coronel Falcón. Entre los que estaban ahí había algunos socialistas, había anarquistas, por supuesto, era una fuerte tendencia por esa época. Estaba Enrique Dickmann, el socialista, uno de los socialistas conocidos de la época, que pedía, entre otras cosas, que renunciara a Falcón. Ese día hubo 8 muertos, entre los cuales hubo un menor de edad, y otros que murieron días posteriores. Ante esta situación, un tal Simón Radovisky, por lo que uno pudo indagar, Simón Radovisky no fue el elegido entre los anarquistas para matar a Falcón. Se habían juntado algunos anarquistas y se habían sorteado a ver quién iba a atentar contra la vida de Falcón. Había ganado otro de los anarquistas, pero como Radovisky era menor de edad, finalmente fue él, y él estuvo haciendo un trabajo de inteligencia hasta que el día que va a cometer el asesinato de Falcón, resulta que Falcón no estaba en el lugar donde él esperaba y se entera por los diarios que estaba en un funeral en La Recoleta. Entonces va para La Recoleta y bueno, ahí lo termina matando. Simón Radovisky termina preso, se establece que tenía entre 22 o 23 años de edad, con lo cual le dan la pena de muerte, hasta que aparece un tío y dice, no, miren muchachos, este chico tiene 17 años, pero ya lo iban a matar, con lo cual le dan una prisión, le dan 20 años de prisión. Después Yrigoyen lo va a terminar indultando. En el año 24 el director de la penitenciaría lo viola, y ese hecho fue denunciado y le costó la carrera al director de la penitenciaría, disculpa que no recuerdo el nombre. Bueno, pero toda esta conflictividad de la cual uno habla, de ese 1910... Perdón, y para no... Perdón, sí. Frank, todo esto que vos estás contando, y lo que decían en el primer centenario del país, es otra... Me parece a mí que el mismo discurso, de alguna manera, del neoliberalismo, de los libertarios de esa época, pero que tiene que ver con que la Argentina
¿viste? Es poderosa y que yo, porque el problema son los otros, pero cuando gobiernan, cuando son parte del hacer, son parte del Estado, están de los dos lados del mostrador, la verdad es que van arruinando porque hay más pobreza, porque la verdad que tenemos mucha inflación, porque un montón de temas que nos hacen mal a las grandes mayorías, ¿no? Por supuesto. Vos sabés que para 1911 hubo un estudio que decía que una familia trabajadora gastaba aproximadamente por mes 125 pesos, Sí. entre los cuales no se contaba la yerba, el tabaco y tal vez alguna bebida que generalmente se tomaba. Sí. ¿Y cuánto ganaba un trabajador por día? El que ganaba mucho, Sí. ganaba 4 pesos con 50. Ahora se la cuenta. 4 4 pesos con 50. El que ganaba mucho, ¿eh? Sí, Claro. 40, ganaba mucho. 120 Bueno, en 30 ahí días. Claro, tienen que trabajar absolutamente Todos los días. para llegar al mínimo indispensable. Trabajo a destajo, a deshora, no te pagan horas extra, condiciones de trabajo. Entonces, ante todo eso, claro, el tema cuando vos te dicen tenemos el mejor ingreso per cápita de la región, del mundo, lo que vos quieras, es cómo está distribuido. La redistribución del ingreso y de la riqueza es fundamental y no se redistribuía nada en esa época porque quedaba todo concentrado en los grandes oligopolios, en los grandes empresarios. En 1913 creo que fue, lo estoy diciendo de memoria, Sí. había unas 10.000 industrias en Buenos Aires y el 75% eran de extranjeros. Perdón, el 70% contra el 30%. Me estás contando una película hiper conocida, Frank. Sí, tenemos puedo. que... No redondeé. Espera un poquito. ¿Te puedo hacer un desafío, Francisco? Le estoy manejando el programa al compañero. Claro, por supuesto. Te escucho y las problemáticas son las mismas que nos atañen hoy. División de la riqueza, juventudes sin futuro, violaciones, servicios penitenciarios que funcionan mal. ¿Cómo se rompe ese círculo histórico? Porque se vuelven a repetir, pasa el tiempo, y los problemas son los mismos. Cómo se rompe sería fantástico que te votamos porque me debería dedicar a la política entonces. Sí. Pero, Fran 2023. Siempre es claro. La lucha entre ¿cómo? Fran 2023. Sí, claro, sí, no me jodan ni mi familia. Siempre hubo como mínimo dos modelos en la historia y siempre pelearon entre sí. Hay otros caminos también y el enfrentamiento entre... Está bien, me va a salir mi parte marxista. Yo no soy marxista, pero no le dejo de reconocer ciertas cuestiones a Marx que tiene que ver con la opresión de las clases trabajadoras. Entonces, si los sectores populares encuentran un referente, ya sea en el siglo XIX con los mal llamados por la historiografía tradicional caudillos, pero que lo era, pero no, yo no lo digo peyorativamente, o en algún líder político o en algún tipo de agrupación, bueno, obviamente que se van a, que es, digamos, simple que se acerquen. Ahora, el tema es que el otro sector tampoco son caídos del catre, que utilizan los medios de comunicación, los medios de coerción, porque cuando hablan del clientelismo, el clientelismo viene del siglo XIX, el PAN, el Partido Autonomista Nacional, del cual Roca fue parte, tenía formas clientelares. El propio Sarmiento admitió haber cometido fraude. Entonces, cuando sale, mirá qué interesante lo que pasa en esta primera década del siglo XX, empiezan a haber algunas leyes de ampliación de derechos, ¿no? Entre los cuales, bueno, en 1912 va a estar el derecho del sufragio obligatorio, secreto y universal. Así se dio a conocer como universal, ¿no? Está bien, las mujeres no entraban, pero Julieta Lanteri presentó ante la justicia y dijo, si es universal yo puedo votar, y Julieta votó. Y después dijeron, bueno, sí, es universal, pero tienen que estar en la libreta de enrolamiento. ¿Quiénes se enrolaban? Los hombres. Entonces Julieta Lanteri que dijo,
Julieta Lanteri dijo, si tengo que hacer servicio militar obligatorio, yo lo quiero hacer, dijo. Y fue a la justicia y dijo, yo quiero hacer servicio militar obligatorio. ¿Qué le dijo la justicia? No joda, señor. Así que no pude. Bien. Frank, ¿Cómo? pero tendríamos que seguir charlando tanto y tanto, siempre es tan interesante, así que bueno, la próxima tenemos revancha para seguir charlando, no sé si vamos a charlar contigo, con Santiago, con Diego, los otros dos profes que son parte de este espacio muy interesante para seguir entendiendo la historia de nuestro país, así que mil gracias como siempre. Por favor, un gusto, chicos. Abrazo grande. Chau, Francisco. Bien. Dale, chau. Bueno, Francisco Punzi, nuestro profe de historia, una vez más dejándonos un montón de preguntas, pero también algunos aprendizajes. Sí, y algunas certezas, ¿no? De por dónde. Volvemos ya. En tránsito.